Tomamos contacto con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y Académicas, además de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, para hablar justamente de temas internacionales. Doña Paulina, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente en Semana 24. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte. Igualmente, Paulina, nos vamos a hacer cargo de un tema que está muy en ebullición, que tiene que ver con el pacto, el acuerdo, digámoslo, que tiene la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 1.246 páginas, nada más y nada menos, que tiene ese dossier, ese acuerdo. ¿Cuándo va a ocurrir esto definitivamente, Paulina? Entiendo que tienen que, de alguna forma, también ratificarlo, no solamente la Comisión, el Parlamento Europeo, sino que también el propio Parlamento británico, para que esto tenga un vamos. ¿Pero ya hay una fecha definitiva para esto? Lo que se decidió finalmente, porque no se alcanza a ratificar por el Parlamento Europeo. Ahora el día miércoles le va a corresponder el turno al Parlamento británico, que se va a reunir para darle la aprobación a este instrumento, pero no alcanza el Parlamento Europeo. Entonces lo que se decidió es ocupar algo que en derecho internacional está autorizado, y que es una aplicación provisional a partir del 1 de enero del 2021 hasta que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo finalmente le den las últimas aprobaciones y se ratifique finalmente este instrumento. Además, hay dudas técnicas ahí respecto a si es que en algunos países va a requerir también la aprobación interna, es decir, de sus parlamentos nacionales. Paulina, antes de ir a las consecuencias, a desmenuzar, por cierto, este acuerdo, este pacto conseguido entre la Unión Europea y el Reino Unido, quería preguntarte cómo se le ve lo que va a pasar el día 30, como tú decías, en el Parlamento Británico. Por ejemplo, ¿cuál es la postura de los laboristas? ¿Puede tener problemas Boris Johnson de cara a lo que se va a resolver ahí en el Parlamento Británico? No debería tener problemas, en primer lugar porque los laboristas han dicho que van a apoyar este acuerdo, porque saben que el no acuerdo es catastrófico. O sea, este acuerdo para los intereses y para lo que quería el Partido Laborista no es bueno. Finalmente es un Brexit duro, y que después, si quieres, podemos entrar a esas definiciones, pero un no acuerdo es mucho peor. Por lo tanto, ya han dicho que van a aprobar, o por lo menos la gran mayoría de los laboristas. Y por el lado conservador, sí hay algunos diputados rebeldes, los más euroescépticos, que no querían ningún tipo de relación con la Unión Europea, y ya han anunciado algunos que van a votar en contra, es decir, que encuentran que el Reino Unido, Boris Johnson, cedió mucho a la Unión Europea y por lo tanto ellos no están de acuerdo y estarían votando en contra. Pero de todas maneras, no se ve en el panorama que vaya a tener problema el día miércoles la aprobación británica. Ya, vamos al desmenuce. Tú decías, bueno, estamos hablando, algunos lo califican como un Brexit duro. Y entiendo que uno de los aspectos importantes y la molestia importante de un grupo de empresarios de la pesca, que no quedaron muy conformes con lo que se resuelve, porque entiendo que la Unión Europea va a poder seguir pescando en aguas británicas. Y esto se va a ir resolviendo, se va a ir mirando con el correr de los años, pero entiendo que por lo menos hasta el 2026 se van a mantener un poquito más bajas las cuotas de pesca, pero al fin y al cabo van a poder seguir pescando en aguas británicas, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los puntos. De hecho, hoy día una de las portadas de los diarios británicos aparecía la furia de los pescadores y de las empresas pesqueras, porque gran parte de quienes votaron por el Brexit, sobre todo en lo que es la Inglaterra del sureste, justamente votaron Brexit porque no quieren que haya acceso a las aguas por parte de los países de la Unión Europea. Porque este es una política comunitaria, o sea, cuando tú eres parte de la Unión Europea, ya lo que significa acceso a la pesca no es política nacional, sino que es de la Unión Europea, tú transfieres esa competencia. Por lo tanto, tenían acceso principalmente franceses, holandeses, daneses, que podían pescar en estas aguas. Y sobre todo el tema estaba con Francia. Ahora, hay que decir que desde el punto de vista económico, la pesca representa el 0,1% del Producto Interno Bruto del Reino Unido. Por lo tanto, es un tema más bien político y que fue el último, digamos, escollo o obstáculo que había que superar en estas negociaciones, principalmente con Francia, que había anunciado que iba a vetar si es que el Reino Unido insistía en el no acceso a sus aguas para poder pescar por parte de los franceses. Ahora, hasta el 2026 van a poder pescar, pero le tienen que devolver el 25% de lo que han pescado. Ese es el acuerdo. Y después del 2026 en adelante, año a año, van a tener que ir negociando estas cuotas de pesca.
Entiendo, Paulina, que además este acuerdo, este pacto entre la Unión Europea y el Reino Unido, insisto, todavía falta que se ratifique por parte de los parlamentos, pero mantiene las cosas respecto, por ejemplo, al transporte, a los viajeros. ¿Se van a mantener los derechos, por ejemplo, de los trabajadores también en ese sentido y de los propios pasajeros que van a ir deambulando de uno u otro país ahí en la propia Unión Europea? La verdad es que el detalle es más complicado que eso. Así es. Primero, confesar que no me he leído las 1256 páginas entre Pascua y Año Nuevo. Leí lo que ha sido el resumen que la Comisión Europea publicó y además fundamentalmente algunos análisis que algunos especialistas en cada tema, en cada área, está ya publicando hoy día. Pero para analizar todo el acuerdo, la verdad es que va a faltar bastante tiempo más. Por lo pronto, lo que hay que decir, por eso que es un Brexit duro, porque lo que dice relación con el comercio, hay libre comercio. Esto es principalmente un tratado de libre comercio. Esto significa que no hay aranceles, no hay cuotas para el intercambio de bienes. Y esto no significa que no van a haber aduanas, esto no significa que no van a haber controles, significa sencillamente un tratado de libre comercio. Por eso que se habla que es un Brexit duro. Pero no es un mero acuerdo comercial, porque hay ciertos aspectos que se regularon para evitar los daños que a las personas les podía implicar. Pero esto significa, de todas maneras, que tiene que haber reglas de competencia leal, que se llama. Es decir, que tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea no van a imponer normas ni medioambientales, ni laborales, ni sanitarias, ni otras a la otra parte, pero se comprometen, sobre todo el Reino Unido, a mantener las que ya existen en la Unión Europea, para que no haya competencia desleal. Y ahí vienen ciertas protecciones a trabajadores, a empresas, etc. Pero lo que va a significar el viajar, lo que va a significar el residir, el trabajar en otro país de la Unión Europea, ahora los británicos sí van a requerir permisos de residencia, permisos de trabajo. Las visas van a ser de 90 días, las visas turistas. Si tú te quieres quedar por más tiempo, bueno, vas a tener que pedir una visa especial si es que te la dan. Por lo tanto, van a haber cambios reales en lo que dice relación con el ciudadano común y corriente y en sus vinculaciones con la Unión Europea. Y por otro lado, todo lo que es el mundo financiero, la libre circulación de servicios financieros, no están regulados en este acuerdo. Por lo tanto, la Unión Europea con el Reino Unido van a tener que seguir negociando muchos temas que en un acuerdo negociado en 10 meses, cuando normalmente se demoran 7 años este tipo de acuerdo, quiere decir que quedaron muchos puntos que van a tener que seguir negociando por años. El Brexit recién comienza. Sí, y es complejo entenderlo. Además, tú me decías, bueno, efectivamente estamos hablando de un documento de 1.246 páginas que tiene mucho tecnicismo también, Paulina, pero para la gente que nos mira, que nos escucha, sería importante también saber, esto es como vivir en una casa con alguien que ocupa una pieza, que no tenemos relaciones con él, pero vive dentro de nuestra casa. Y eso es el ejemplo que quería ponerte, es decir, es parte de la casa, el Reino Unido en este caso es parte de la Unión Europea, pero las relaciones no van a ser tan o más fluidas como las que tenía hasta ahora. ¿Y qué implica eso para el gobierno, por ejemplo, de Johnson de aquí en adelante? Bueno, no están viviendo, o sea, viven en la misma casa porque son europeos. Eso es. Pero ya no están viviendo no van a vivir en la misma casa a partir del 1 porque no van a ser parte de la Unión Europea. Y ya no lo eran políticamente desde el 31 de enero, pero ahora económicamente y todo el resto de la vinculación se acaba el 1 de enero y entra a regir este acuerdo que han celebrado ahora. Entonces, en algunos aspectos que están regulados, algunas cosas van a seguir igual, como es lo que yo te mencionaba de la libre circulación de bienes, de productos. No van a tener aranceles ni nada, pero en otros aspectos les va a cambiar totalmente las vinculaciones. O sea, hoy día un estudiante del Reino Unido que normalmente se iba 6 meses a una universidad del continente y otros 6 meses en otra, y cuando volvía a su universidad le reconocían los créditos, hoy día no lo puede hacer, porque Boris Johnson, su gobierno, decidió quedar fuera de lo que es el programa Erasmus. Y eso le va a afectar a miles de estudiantes
que los beneficiarios han sido más de 100.000 estudiantes británicos que usaban de la movilidad de Erasmus. Tampoco va a haber homologación de títulos. Es decir, si un médico o una abogada quiere ir a trabajar ahora a alguno de los países de la Unión Europea, va a tener que pedir la homologación de los títulos, ya no es automático. Si alguien quiere trabajar en algún país de la Unión Europea, va a tener que postular, y si es seleccionado, va a tener que pedir permiso de residencia de trabajo, cosa que hoy día no lo pide porque se entiende que es un solo mercado para esos efectos. Entonces, si antes viajaban con animales, por ejemplo, con mascotas, con perros, con gatos, no tenías que pedir ningún permiso, nada, porque se entendían que cumplían con las normas de lo que regula la Unión Europea. Hoy día ese británico que quiera viajar al continente va a tener que pedir una serie de certificaciones si es que lo dejan pasar con su mascota. O sea, cosas tan sencillas como esa les van a cambiar a los ciudadanos británicos. Van a tener que comprar seguros, porque ahora les van a pedir seguros para poder ir, porque el seguro tampoco les va a cubrir el que corresponde. Si quieren llamar por teléfono, el roaming ya no va a correr para los británicos, van a tener que pagar por las llamadas entre países de la Unión Europea o con el Reino Unido, porque ya no van a ser parte. Entonces, hay una serie de pequeñas cosas que los británicos se van a dar cuenta ahora, pero el impacto mayor, el impacto económico de este Brexit, no lo van a sentir inmediatamente, lo van a sentir a mediano y largo plazo, pero se va a confundir mucho con los efectos de la COVID-19, por eso que se habla de Brovir ahora más que de Brexit. Brexit más COVID, que son los efectos que van a empezar a vivir en el Reino Unido y que el impacto va a ser inmediato, a mediano, pero sobre todo a largo plazo. Sí, es cierto lo que tú dices. Además, estamos hablando de un país que ha tenido cifras en el último rato bastante complejas desde el punto de vista de contagio y también de víctimas fatales, a pesar de que ya partió la vacunación en el Reino Unido. Entiendo que hoy día partía además la vacunación en la Unión Europea. Paulina, ¿qué te pasa si te digo, a propósito de esto mismo, de este acuerdo, de este pacto, Escocia, Irlanda? Bueno, aquí hay dos temas fundamentales. Primero, en el caso de Irlanda, la verdad que fue, y lo habíamos comentado, que fue la llamada de John Biden, quien le dice a Johnson, cuando sale electo, ya proclamado, y le dice, bueno, espero que el Brexit se concrete sin poner en riesgo la paz y estabilidad de Irlanda. Y eso significaba que Boris Johnson tenía que retirar la ley que había hecho dictar en el Reino Unido, por el cual se violaba el acuerdo de salida, que era el otro acuerdo que obligaba a poner frontera física entre las dos Irlandas. Entonces hay que ver en la práctica cómo eso va a funcionar, porque ¿dónde va a estar la frontera ahora? Va a ser en el mar de Irlanda. Y esto significa que van a tener que haber controles y aduanas y todo lo que eso va a implicar en la relación entre ambas partes. Y el Reino Unido, una de las cosas que ha demostrado, sobre todo ahora cuando se bloqueó el Eurotúnel, el Canal de la Mancha, y no se dejó pasar, es que no están preparados para lo que es todo el tema aduanero, que durante décadas no han tenido aduana. Y por eso hemos visto la cantidad de camiones ahí instalados. Y por otro lado, en el caso de Escocia, si bien Boris Johnson habla que esto es un acuerdo para la unidad del Reino Unido, la ministra principal, Nicola Sturgeon, dijo que sencillamente ellos quieren un segundo referéndum, ellos quieren salirse del Reino Unido. Hoy día las encuestas indican claramente que ha aumentado el porcentaje de escoceses que se quieren salir del Reino Unido, quieren ser Estado independiente y quieren pedir su adhesión a la Unión Europea. Por lo tanto, ahí la fragilidad política está cada día más fuerte, más aún con la COVID, porque en el caso de la COVID, el gobierno de Johnson solo puede adoptar medidas para Inglaterra. Escocia tiene sus propias competencias y ahí se ha notado nuevamente la diferencia en el manejo de la COVID, tanto en el Reino Unido, en Inglaterra, como en Escocia, donde las medidas han sido mucho más estrictas de las que fueron por parte del gobierno de Johnson. Entonces ahí de nuevo tienes una fricción muy fuerte entre ambos sectores que aumenta este deseo de escoceses por un segundo referéndum y tal vez en este segundo referéndum votar por la salida del Reino Unido y pedir su adhesión a la Unión Europea.
Deja hacerte la última, Paulina, porque tú me decías, bueno, va a ser muy difícil para los británicos darse cuenta en el mediano o corto plazo si van a sentir algún ruido desde el punto de vista económico. A lo mejor en el diario vivir hay algunas cosas que las van a ir sintiendo, los cambios que van a tener cuando esto ya sea un hecho. Pero quería preguntarte, ¿quién gana? ¿Quién pierde con este acuerdo? Tal como lo dijo Michel Barnier, que es el jefe negociador de la Comisión Europea, este es un acuerdo en que ambas partes perdieron. O sea, a diferencia del mensaje de Boris Johnson, en que incluso mostró en la televisión, mostró el acuerdo como un regalo de Navidad y que ellos habían ganado, lo que es absolutamente mentira. Por otra parte, tú ves a los europeos que señalan ambos perdimos, porque en definitiva ambos perdieron. Quienes más van a perder obviamente es el Reino Unido, porque el Reino Unido quien se sale de un acuerdo con 27 estados, donde incluye a 2 grandes potencias como Alemania y Francia. Ellos están abandonando a 27. Y los 27, pese a todo lo que se dijo, ellos se han mantenido absolutamente unidos, pero también están perdiendo a un gran país que les aportó mucho durante estos casi 45 años que fueron parte. Eso es innegable, es un país que es una potencia económica, era la cuarta, que era un Estado que contribuía al presupuesto de la Unión Europea, donde están las mejores universidades del mundo, donde tienen además fuerza naval, donde tienen el arma nuclear, donde tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo tanto están perdiendo un gran socio y además donde estaba el centro financiero finalmente de la Unión Europea en la City de Londres. Ambos pierden. Muy bien, pues Paulina Astroza, nuestra analista internacional desde la ciudad de Concepción, 1.000.000 de gracias por estar en Semana 24. Que estén muy bien y cuídate, Paulina. Gracias, Rodrigo, y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, así es. Chao, adiós. Adiós.